Nunca quise morir en una multitud. Pero allí estaba, apretada entre cuerpos que no me dejaban respirar, con la garganta seca, la vista nublada y un temblor que recorría mis piernas como si fueran ramas a punto de quebrarse. Había días en que el dolor era más fuerte que otros, pero aquel día me estaba matando. Sentía la sangre fluir, esa misma sangre que llevaba 12 años consumiéndome, robándome fuerzas, robándome dignidad, robándome la vida. Y sin embargo, mis manos buscaban algo que aún no entendía del todo, la orla de sus vestiduras. Un hilo. Un borde. Un último suspiro de esperanza. Estaba tan cerca que podía oír a la gente hablar sobre él, sobre ese hombre que curaba a los enfermos, que levantaba a los caídos, que comía con pecadores, que tocaba a los impuros sin miedo de contaminarse. Yo era una impura. Lo había sido por demasiado tiempo. Ahí está. Ese es Jesús. Gritó alguien. El sonido del nombre atravesó mi cuerpo enfermo como una corriente de vida que no conocía hacía años. Me abrí paso como pude. Los codos de la gente golpeaban mis costillas. Los empujones me hacían tambalear. Mis pies se arrastraban como si no fueran míos. A cada paso, mi vista se volvía más borrosa. Mis oídos zumbaban. Mi corazón latía tan rápido que sentí que podía romperse en cualquier momento. Pero seguí. Seguí porque, ¿qué perdía? Ya lo había perdido todo. Una mujer detrás de mí murmuró, ¿tienes sangre en tu túnica? No respondí. No podía. Otra me miró con disgusto y se apartó como si yo fuera una plaga. Lo era, según la ley. Yo no debía estar allí. No debía tocar a nadie. No debía estar entre gente. No debía acercarme a él. Pero el dolor, cuando es grande, cuando es insoportable, cuando se vuelve parte de tu nombre, te empuja hacia lugares donde la ley no puede detenerte. Mis dedos temblorosos se extendieron hacia adelante. Vi la multitud moverse como un mar. Vi un destello de tela blanca entre los cuerpos. Era él. Jesús. Mi voz salió como un susurro quebrado, si tan solo toco su manto. Una ola de personas se movió hacia él, haciendo que casi cayera. Me aferré a nada. No había dónde sostenerme. Entonces, en un instante que jamás olvidaré, el mundo pareció detenerse. La multitud se abrió apenas un espacio. Lo suficiente para que yo cayera de rodillas. Lo suficiente para que mis dedos rozaran el borde de sus vestiduras. No sé si lo toqué por completo, o si él permitió que lo tocara. Pero sentí algo. Algo que no sé describir con palabras humanas. Un calor. Un estremecimiento. Una fuerza que no venía de mí. Como si una ola de vida me atravesara desde dentro, arrancando de raíz aquello que me había consumido por años. Y entonces, lo supe. Antes de ver el milagro con mis ojos, lo sentí en la sangre que dejó de fluir. Mi cuerpo, mi pobre cuerpo desgastado, se llenó de un silencio que no conocía. Silencio, donde antes había... Si te gustan las historias conmovedoras, quédate conmigo, porque esta te llegará al alma. No olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y comentar para recibir más historias cautivadoras como esta. Ahora, volvamos a la historia. sangrado. Calma, donde antes había agonía. Vida, donde antes solo había muerte lenta. Jesús se detuvo. La multitud quedó en suspenso. Como si todos hubieran sentido algo, aunque no era a ellos a quienes él buscaba. Se giró. Sus ojos recorrieron los rostros. Había confusión, asombro, miedo. ¿Quién me tocó?, preguntó. Mi corazón volvió a latir fuerte. Demasiado fuerte. Sentí que todos podían escucharlo. Los discípulos lo miraron, sorprendidos. Maestro, la multitud te aprieta por todos lados. Pero él negó con la cabeza. Alguien me tocó, dijo, porque poder salió de mí. Yo sabía que era yo. Y sabía que él también lo sabía. Me quedé quieta. Paralizada. El milagro aún caliente en mis venas. El miedo aún vivo en mis huesos. Quise esconderme. Quise huir. Quise desaparecer entre los cuerpos. Pero cuando él pronunció esas palabras, algo dentro de mí, algo que llevaba años adormecido, despertó. Quizás era dignidad. Quizás era fe. Me sentí vista. Aunque él todavía no me había encontrado. Cerré los ojos. Respiré.
Y supe que no podía quedarme callada. No después de lo que había vivido. No después de lo que había perdido. No después de lo que intentó destruirme durante 12 años. Era hora de contar mi historia. Y ahí, mientras Jesús mira a todos buscando mis ojos, antes de que me atreva a levantarme entre la multitud, empieza todo lo que necesito contarte. Porque antes de tocar su manto, antes de arrastrarme entre gente que me despreciaba, antes de desafiar la ley y la vergüenza, yo fui una mujer, con un pasado. Y es hora de que lo conozcas. A veces, cuando cierro los ojos y regreso a los días antes de que el dolor me alcanzara, siento que estoy mirando la vida de otra mujer, no la mía. Es extraño recordar quién fui cuando ya no soy la misma. Pero lo haré. Necesito hacerlo. Porque nadie entiende un milagro si no conoce primero la herida. Mi hogar crecía en un lugar pequeño, cerca de la ladera oriental de Jerusalén, donde las casas se construían una encima de la otra como si quisieran tocar el cielo, aun con manos pobres. Mi familia no era rica, pero tampoco miserable. Éramos normales. Mi padre era artesano de madera. Tenía las manos fuertes, ásperas, llenas de pequeñas cicatrices que contaban historias de cada mueble, cada puerta, cada mesa que había creado. Mi madre tenía una mirada que podía apagar un incendio y encender un día triste con la misma facilidad. Ella era la columna invisible de la casa, nada funcionaba sin ella. Éramos 3 hermanas. Yo era la del medio. La que siempre intentaba mediar entre las discusiones, la que prefería observar antes de hablar, la que soñaba demasiado. Me llamaban la silenciosa. No porque no tuviera voz, sino porque tenía miedo de usarla. Mi juventud era una muchacha sencilla. Me gustaba caminar temprano por la ciudad vieja, antes de que los vendedores llenaran las calles con sus gritos. Me gustaba ayudar a mi madre a preparar el pan. Me gustaban las historias que mi padre contaba junto al fuego al final del día. Y, aunque me avergüence admitirlo, me gustaba imaginar un futuro que se parecía demasiado a un sueño. En esa época, había un joven llamado Eliab. Trabajaba cerca de la casa de mi padre, aprendiendo carpintería. Tenía una sonrisa tímida, ojos oscuros y una paciencia que contrastaba con mi torpeza. Cuando venía a pedir herramientas o ayudar a mi padre con algún mueble, siempre encontraba una manera de hablarme. «Haces buen pan», me dijo una tarde. Sentí la cara arder. «Es mi madre, yo solo ayudo», respondí. Él negó con la cabeza. «Tus manos son cuidadosas. Hacen las cosas con cariño». Eso se nota. Después de aquel día, comencé a esperar sus visitas. No lo decía, pero las esperaba. Mis hermanas se daban cuenta y se reían de mí. Yo fingía indiferencia, pero mi corazón sabía la verdad. Yo me imaginaba una vida sencilla con él. Una casa pequeña, como la de mis padres. Un jardín. Niños corriendo. Y un futuro tranquilo donde los días pasaran como las estaciones, previsibles, cálidos, seguros. Yo creía que ese sería mi destino. Un destino bueno. Un destino digno. Pero la vida, a veces da un giro tan brusco que te arranca el suelo del alma. El primer signo tenía 20 años cuando lo vi. Una mancha pequeña. Un hilo de sangre inesperado. Pensé que era un desorden pasajero, algo que debía ignorar. Todas las mujeres pasamos por eso, me dije. No era nada. Pero tampoco fue la última vez. Ni la segunda. Ni la 10ª. Era como si una pequeña grieta hubiera surgido dentro de mí, y cada día se abriera un poco más. Mi madre lo notó primero. «Estás pálida», me dijo. «Es el cansancio», respondí. Pero no era eso. Yo estaba perdiendo algo más que sangre. Estaba perdiendo mi fuerza. Mi ánimo. Mi vida. Después de una semana, comenzamos a preocuparnos. Después de un mes, comenzamos a temer. Después de 3, ya sabíamos que algo estaba terriblemente mal. Fui a los médicos. A los curanderos. A mujeres que afirmaban tener conocimiento secreto del cuerpo femenino. Probé hierbas amargas. Bebí infusiones que quemaban la lengua. Tomé remedios que me dejaban sin dormir. Otros que me dejaban dormida por horas. Gastamos dinero. Y más dinero. Y cuando se acabó el dinero, gastamos lo que no teníamos. Mi padre vendió mesas que había tardado meses en hacer. Mi madre vendió parte de sus mantos.
Mis hermanas comenzaron a tomar trabajos adicionales para ayudar. Yo me sentía culpable. Terriblemente culpable. Pero no era lo peor. Lo peor vino después. La vergüenza según la ley, yo estaba impura. Impura cada día. Impura cada hora. Impura cada vez que la sangre no se detenía. Eso significaba que no podía tocar a nadie. No podía sentarme donde otros se sentaban. No podía dormir en la misma cama que mis hermanas. No podía compartir utensilios. No podía ir al templo. No podía estar entre gente. Yo era una muerta en vida. La enfermedad es una cosa. La soledad es otra. A veces, peor. Empecé a evitar a Eliab. Al principio él insistió. Venía a la casa. Preguntaba por mí. Pero yo no podía verlo más. ¿Qué futuro podía ofrecerle? ¿Cómo podría darle una vida normal si yo no era normal? Un día le pedí que dejara de venir. No quiero ser una carga para ti, dije, con la voz quebrada. Él intentó tomar mis manos. Yo retrocedí. No puedes tocarme, susurré. Sus ojos se llenaron de tristeza. Le expliqué todo. La enfermedad. La impureza. La incertidumbre. Él guardó silencio. Al principio pensé que lucharía por mí, pero la ley era más pesada que el amor joven. Se fue. No volvió jamás. Ese día entendí algo que solo las personas quebradas comprenden: la enfermedad roba más que salud. Roba identidad. Roba nombre. Roba futuro. Yo dejé de ser yo. Los años pasaron como una sombra larga. Cada día igual al anterior. Cada mañana una repetición del dolor. Cada noche una caída en una tristeza sin fondo. Mi cuerpo se volvió frágil. Mis huesos dolían. Mi piel perdió color. Mi cabello perdió brillo. Mi ánimo se volvió ceniza. Ya no salía. No hablaba con nadie. No reía. No soñaba. Como si mi sola presencia contaminara el mundo. Y cuando pensé que ya no quedaba nada por perder, escuché su nombre. Jesús no fue un médico. No fue un sacerdote. No fue un vecino. Fue una mujer que pasó por mi puerta, sin saber que yo escuchaba desde dentro. Dicen que Jesús de Nazaret está sanando a todos, comentó a otra. A todos. La palabra, impura, me atravesó como un cuchillo, pero también como una llave. Mi corazón, dormido por años, dio un pequeño latido. Dicen que toca a los leprosos sin miedo, respondió la otra mujer. Dicen que no rechaza a nadie. Dicen que tiene autoridad sobre la enfermedad. Dicen que es diferente. Diferente. Esa palabra abrió algo dentro de mí que pensé que había muerto. Por primera vez en muchos años, sentí una chispa. Una brizna. Un hilo de luz. Dije una frase que no había dicho en una década: tal vez haya esperanza. Y fue ese pensamiento, pequeño, débil, tembloroso, el que me llevó a la multitud aquel día. El día en que toqué su manto. El día en que la vida me fue devuelta. El día en que tú y yo empezamos esta historia. Si alguien me hubiera dicho, en aquellos primeros meses, que mi enfermedad duraría 12 años, habría pensado que me odiaba. No porque la frase fuera cruel, aunque lo era, sino porque yo no sabía entonces que un cuerpo podía sostener tanto dolor sin romperse por completo. Al principio, como toda persona desesperada, busqué soluciones. Y, como toda mujer que no tiene respuestas, hice lo que cualquier hija haría: creí en los médicos. Los primeros tratamientos, los primeros médicos eran respetables. Hombres de edad, barbas largas, túnicas limpias, manos suaves y olor a hierbas secas. Me examinaron con el ceño fruncido. Me hicieron preguntas vergonzosas que yo respondía en voz baja. Mi madre los miraba con ojos suplicantes. El primero dijo: es un desajuste temporal. Nada grave. Recetó infusiones de mirra, hinojo y hojas amargas que me hacían vomitar. El segundo dijo: es algo emocional. Necesita descanso y aislamiento. Yo ya estaba aislada, pero descansar cuando la sangre no para es un chiste cruel. Me dio cenizas mezcladas con agua y un sello que debía colgar en mi cuello. No funcionó. El tercero dijo: es culpa. Algunas enfermedades vienen del alma. Yo bajé la mirada. Mi madre apretó mis manos.
¿Culpa de qué?, pensé. Pero no lo dije. Ese médico me hizo beber un brebaje tan fuerte que pasé 2 días sin poder levantarme. A veces, mientras lo bebía, sentía que no sabía si me estaban curando o matando lentamente. Los tratamientos absurdos con el tiempo, los médicos respetables dejaron de venir. Quizás porque mis padres ya no podían pagarles. Quizás porque se dieron cuenta de que yo no era un caso fácil que demostrara su pericia. Entonces llegaron los otros. Los hombres que prometen curas rápidas. Las mujeres que conocen recetas antiguas que los sacerdotes no quieren que uses. Los curanderos que dicen recibir mensajes de los dioses. Los que te miran a los ojos y te dicen justo lo que quieres oír: esto se cura, si crees. Recuerdo a un hombre que me pidió que bebiera vino mezclado con polvo de hierro caliente. Mis labios sangraron durante horas. La sangre de mi boca se mezcló con la sangre de mi cuerpo. Era como si ya no hubiera fronteras dentro de mí. Otro dijo que debía sumergirme en agua helada durante 7 días seguidos. Mi madre lloraba mientras me bajaba a la tinaja cada mañana. El agua quemaba. La piel ardía. El frío me hacía tiritar por horas. Nada cambiaba. El peor fue uno que me obligó a inhalar humo de resina quemada hasta que mis ojos lagrimeaban y mi garganta ardía. Decía que así expulsaría la enfermedad. Expulsé el aliento. Expulsé la dignidad. No expulsé nada más. Cuando el dinero se acaba, la enfermedad empobrece. Primero te quita la fuerza. Luego te quita los sueños. Después te quita las relaciones. Y, finalmente, te quita el dinero. Los tratamientos eran caros. Las promesas costaban caro. La esperanza costaba caro. Cuando me di cuenta, mi familia ya había vendido mantos, muebles, herramientas, las joyas de mi madre, la cama extra, la mesa de comedor, hasta la madera guardada para el invierno. Mi padre intentó esconderlo, pero yo veía la desesperación en sus ojos. Me convertí en una deuda viva. Era como si cada respiración mía tuviera un precio que ellos tenían que pagar. Y yo me odiaba por eso. La soledad. Hay dolores que no manchan la ropa. El mío sí. Hay enfermedades que matan despacio. La mía también. Pero ninguna de esas dos cosas es tan cruel como la soledad profunda que se esconde detrás de una enfermedad considerada impura. Ya no podía abrazar a mi madre, comer con mi familia, tocar las manos de mis hermanas, ayudar a preparar el pan, sentarme donde alguien ya se había sentado, acostarme en otras camas, participar en las fiestas, ir al templo, estar entre personas. Me convertí en un cuarto cerrado. Una sombra en la casa. Un peso en el corazón de mis padres. Mi madre intentaba cuidarme desde lejos. Me dejaba la comida en cuencos separados, en la puerta, y se apartaba. Eso me mataba más que la propia enfermedad. Lloraba todas las noches. No de dolor, sino de nostalgia del toque humano. Uno no se da cuenta del valor de un abrazo, hasta que se vuelve prohibido. Los insultos. La gente de la ciudad empezó a hablar. Cuando pasaba, incluso de lejos, algunas mujeres murmuraban: impura, es ella, no te acerques, seguro pecó contra Dios. Los hombres desviaban la mirada. Algunos escupían al suelo cuando me veían. Aprendí a mantener la cabeza baja. Aprendí a caminar por las sombras. Aprendí a existir sin ocupar espacio. La vergüenza es un manto pesado. Y yo lo cargué todos los días durante 12 años. El alma se rompe con el tiempo. Dejé de luchar. Empecé a creer en las voces. Empecé a creer que Dios no me veía. Empecé a creer que yo era un error, un castigo, una herida viva. A veces oraba: si no vas a sanarme, llévame. Otras veces decía: si pequé, muéstrame qué hice. Pero el silencio parecía eterno. El dolor era mi única compañía. La enfermedad era mi único futuro. Ya no esperaba sanidad. Esperaba un final. Y entonces, el día en que me rendí, Jesús llegó a mi ciudad. Y con él, un hilo de esperanza que no pude ignorar. Hay días que parecen iguales durante años, y, de repente, en una sola mañana, todo cambia. Para mí, ese día llegó sin aviso. Había despertado débil, como siempre. Mi túnica estaba manchada de sangre antes incluso de terminar de ajustarla a la cintura. El olor de la enfermedad me acompañaba como un recordatorio cruel. Me senté junto a la pequeña ventana de mi casa, intentando encontrar algún sentido para seguir respirando.
Fue entonces cuando oí pasos acelerados en la calle. Voces excitadas. Risas. Gritos animados. Me levanté con dificultad y oí a una mujer decir: Jesús de Nazaret está llegando. Otra respondió: dicen que sanó a un paralítico, y a un ciego también, y a un hombre con lepra. Dicen que tiene poder de Dios. Me quedé paralizada. Al principio no entendí. Pensé que estaba soñando. Mi corazón se aceleró de una forma extraña, como si no perteneciera a mi cuerpo cansado. Jesús. El nombre se repitió como un trueno silencioso dentro de mí. Dicen que a nadie rechaza, continuó una mujer. Ni siquiera a los impuros. La palabra, impura, golpeó mis oídos como una puerta que se abre después de años cerrada. Todo mi cuerpo se estremeció. Sí, si él no rechazaba a los impuros, entonces, ¿había lugar para mí? Me quedé quieta, respirando hondo, intentando controlar las lágrimas. No podía salir. La ley decía que no. El miedo decía que no, mi vergüenza gritaba que no. Pero, ¿y si Jesús decía que sí? El conflicto dentro de mí. Caminé por el pequeño cuarto de mi casa como un animal acorralado. Sentía mi corazón latir demasiado rápido. Sentía mis piernas débiles, pero inquietas. No, murmuré para mí misma. No puedes ir. No tienes derecho a ir. No puedes tocar a nadie. No puedes estar entre personas. Pero otra parte de mí, una parte que yo creía muerta hacía años, susurró: pero él puede tocarte a ti. Me apoyé en la pared. Mis manos temblaban. Yo sabía lo que pasaría si iba: si me reconocían, me expulsarían de la multitud. Si alguien me tocaba sin querer, quedaría impuro. Si los sacerdotes se enteraban, sería juzgada. Podían apedrearme. Sí, apedrearme. Según la ley, mi presencia contaminaba todo. Yo era un riesgo para todos. Y aún así, por primera vez en 12 años, quería arriesgar algo. El recuerdo que me empujó, cerré los ojos. Y por un momento, recordé quién había sido antes del dolor, recordé el olor a pan caliente. El sonido de la risa de mis hermanas. El calor de las manos de mi madre. La mirada tímida de Eliab, que un día soñó conmigo. La luz del amanecer entrando por la puerta de nuestra casa. La mujer que yo había sido. No quería morir sin reencontrarme, aunque fuera por un instante, con esa mujer. Fue entonces cuando decidí. Entre la ley y la esperanza, elegí la esperanza. Aunque me costara la vida. Preparándome para salir, ajusté la túnica con más firmeza. Sacudí el polvo de mi manto, aunque sabía que nada podía esconder el olor de mi enfermedad. Con las manos temblorosas, intenté arreglar mi cabello. Pero no había mucho que arreglar. Era el retrato del cansancio. De la desesperación. De la miseria. Y aún así, sentí que necesitaba intentar parecer humana. No quería encontrar a Jesús como una sombra, sino como la persona que un día fui. Cuando abrí la puerta de casa, sentí la luz golpear mi rostro como algo extraño. Había pasado años viviendo en las sombras. Tanta luz, dolía. Caminé despacio, con miedo, con culpa, con una vergüenza que quemaba mi piel. Pero cada paso era necesario. Cada paso era una batalla. Cada paso decía: sigo viva. La decisión final, cuando giré en la esquina de la calle principal, oí más voces. Mucha gente. Mucho movimiento. El murmullo de una multitud en expectativa. Mi cuerpo tembló. Mi corazón quiso retroceder. Pero mis pies sabían que no había vuelta atrás. La multitud estaba allí, y Jesús estaba en medio de ella. Yo podía oír a los hombres gritando su nombre. Podía oír a mujeres llamándolo. Podía oír a niños corriendo. Podía sentir la energía vibrar en el aire. El sonido era más grande que todo lo que yo había vivido en los últimos 12 años. Cuando di el primer paso en dirección a la multitud, sentí la fuerza del miedo intentar arrastrarme de nuevo hacia casa. Pero pensé: si muero intentándolo, moriré viviendo. Y con ese pensamiento, entre el pavor y la esperanza, di el paso más importante de mi vida. La multitud. Nunca imaginé que sería tan difícil atravesar una multitud siendo yo. Cada vez que alguien chocaba conmigo, sentía miedo. Miedo de contaminar. Miedo de ser descubierta. Miedo de ser expulsada. Miedo de morir allí mismo. Pero nadie me miraba.
Todos estaban enfocados en él. Eso me dio valor. Empecé a moverme entre cuerpos, entre hombros, entre brazos levantados. Algunos me empujaban sin siquiera notar mi presencia. Otros me miraban con prisa, sin atención. Yo era invisible. Y, por primera vez, eso jugaba a mi favor. Cada paso dolía. Cada movimiento hacía que la sangre fluyera más. Podía sentir la túnica humedecerse. Podía sentir mi cuerpo pidiéndome que parara. Pero la esperanza me empujaba, me llamaba, me sostenía. Y entonces, entre rostros confusos, brazos levantados y polvo en el aire, lo vi. La primera visión de Jesús, él no parecía un guerrero. Ni un príncipe. Ni un rabino poderoso. Parecía humano. Profundamente humano. Profundamente calmo. Profundamente presente. Las personas le hablaban, pero él parecía escuchar a cada una como si fuera la única. Había una autoridad diferente en él, no arrogante, no distante, no dura. Era una autoridad que nacía del amor. Cuando lo vi detenerse para ayudar a un niño que había caído, algo dentro de mí se quebró. Yo tenía miedo de tocarlo. Pero él no tenía miedo de tocar a nadie. Fue entonces cuando dije la frase que lo cambiaría todo: si tan solo toco su manto, seré sana. Lo sabía. Lo sabía sin saber cómo. Y entonces, me lancé hacia adelante. Empujé con mis últimas fuerzas. Me arrodillé sin darme cuenta. Si te gustan las historias conmovedoras, quédate conmigo, porque esta te llegará al alma. No olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y comentar para recibir más historias cautivadoras como esta. Ahora, volvamos a la historia. Extendí la mano. Me arrastré por el suelo como alguien que se niega a morir sin intentar. El polvo entró en mis ojos. Las piedras hirieron mis rodillas. Mi respiración se volvió corta. Mi cuerpo gritaba. Todo dolía. Pero estaba cerca. Muy cerca. Y entonces vi la tela. El borde. La orla. El último hilo entre yo y el fin de mi dolor. Y con la mano temblorosa, toqué. Pensé que tocar la orla de las vestiduras de Jesús sería un gesto pequeño. Rápido. Casi invisible. Pero, cuando mi mano alcanzó el tejido, el mundo se detuvo. No disminuyó. No se hizo más lento. No hizo las voces más suaves. No. Se detuvo. Como si todo el universo contuviera el aliento al mismo tiempo. El toque, mis dedos rozaron el borde del manto. Solo eso. No lo agarré. No lo jalé. No me aferré. Solo, lo toqué. Y en ese instante, algo ocurrió dentro de mí. Primero, un calor suave, como una pequeña llama encendida en lo más profundo de mi vientre, allí donde durante 2 me quedé inmóvil. De rodillas. Encorvada. Con la mano aún extendida. El polvo pegado a la piel. El corazón latiendo tan fuerte que dolía. Y entonces, lo imposible sucedió. El dolor se detuvo. La hemorragia cesó. El flujo que me había controlado durante 12 años, simplemente, cesó. Lo sentí. Todo mi cuerpo lo supo. Mis músculos se relajaron. Mi respiración se acomodó. Mi vientre se volvió ligero. Un peso que había llevado más de una década, salió de mí como una piedra removida del pecho. La enfermedad se fue. La impureza se fue. La vergüenza se fue. Yo estaba entera. Por primera vez en 12 años, entera. Quise reír y llorar al mismo tiempo. Quise gritar. Quise agradecer. Quise desaparecer de tanta emoción. Pero, antes de que pudiera hacer nada, Jesús se detuvo. De repente. Como si hubiera sido tocado por algo más fuerte que 1000 manos. Se volvió ligeramente. Sus hombros se estremecieron. Su expresión cambió. Y, en medio del ruido de la multitud, dijo las palabras que helaron mi sangre: ¿quién me tocó? El terror me desesperé. No quería ser vista. No quería ser expuesta. Todo lo que quería era tocar la cura e irme en silencio. Como una sombra que entra y sale sin dejar marca. Pero él sabía. No entendía cómo, pero él sabía. Los discípulos se acercaron,
confundidos, y dijeron: Maestro, la multitud te aprieta por todos lados. ¿Cómo preguntas, quién me tocó? Algunos se reían, lo consideraban extraño, absurdo. Pero Jesús no sonreía. No se distraía. No se confundía. Él miraba, como quien ve a través de las paredes, a través de las ropas, a través de las mentiras, a través de mí. Y repitió: alguien me tocó, porque sentí que poder salió de mí. El poder. El poder que me había sanado. Sentí mis manos sudar. Mi corazón acelerarse. La vergüenza abrazarme otra vez como un manto viejo. Sabía que, si confesaba quién era, me juzgarían. Me acusarían. Me rechazarían. Me castigarían por haber tocado personas en la multitud. Mis piernas temblaban. Mis labios temblaban. No sabía si podría levantarme. Pero Jesús seguía buscando. Sus ojos recorrían la multitud, no con ira, sino con una firmeza tierna, como quien busca algo precioso. Sentí que Él me llamaba, aunque no dijera mi nombre. Y entonces entendí, Él no quería exponerme. Quería liberarme por completo, por dentro y por fuera. No solo de la sangre, sino de la culpa, de la vergüenza, del silencio que me había matado durante años. Yo decidí, respiré hondo. Puse las manos en el suelo para levantarme. Mi cuerpo aún temblaba, pero ahora de otra manera. Entre el miedo y la valentía, elegí la valentía. Estiré las piernas despacio. Me puse de pie, todavía inclinada. Y di un paso. Luego otro. Las personas empezaron a apartarse. No porque supieran quién era yo, sino porque sintieron que algo diferente estaba ocurriendo. Avancé hasta quedar frente a Él. Y cuando levanté el rostro, nuestras miradas se encontraron. Nunca olvidaré esa mirada. No había condenación. No había sorpresa. No había desprecio. Había conocimiento profundo. Como si Él supiera cada lágrima que derramé en secreto. Cada noche de dolor. Cada insulto. Cada médico. Cada humillación. Cada oración sin respuesta. Fue como mirar a alguien que siempre me había visto, incluso cuando yo había desaparecido del mundo. Caí a sus pies. Sin fuerzas. Sin defensas. Sin máscaras. Y con la voz temblorosa, delante de toda la multitud, confesé: fui yo, Señor. Yo te toqué, porque estaba enferma, y ya no lo estoy. La gente se escandalizó. Algunos se apartaron rápidamente, temiendo contaminación. Pero Jesús no se movió. Al contrario. Se inclinó. Y dijo las palabras que cambiaron no solo mi cuerpo, sino mi alma para siempre: hija, tu fe te ha sanado. Hija. Hija. Ningún rabino me había llamado así. Ningún hombre. Ningún sacerdote. Jesús me dio un nombre que no escuchaba desde que enfermé. El nombre de alguien que pertenece. Que tiene valor. Que tiene casa. Que tiene padre. Y luego añadió: vete en paz. Paz. La palabra que más deseaba y menos creía volver a escuchar sobre mí. Y en ese instante, entendí, yo no había robado una cura. Había sido encontrada. Vista. Amada. Restaurada por completo. Me quedé de rodillas unos instantes, como si mi cuerpo aún intentara comprender lo que había ocurrido. La multitud hablaba, murmuraba, reaccionaba. Algunos me miraban fascinados. Otros, con extrañeza. Algunos pocos, con rechazo, como si aún necesitaran tiempo para creer que yo ya no era aquella mujer impura. Pero Jesús. Jesús simplemente sonrió. Una sonrisa pequeña, pero tan llena de verdad, que sentí como si el mismo sol hubiera encendido un fuego suave dentro de mí. Luego se levantó, dio unos pasos, y siguió su camino. Yo permanecí allí, inmóvil, intentando aprender a respirar como alguien que ha vuelto a nacer. Porque eso era. Había vuelto a nacer. En el polvo del camino. En medio de una multitud que no sabía mi nombre. Con un toque que, quizás, no debía haber ocurrido. Y, aún así, ocurrió. El silencio después del milagro. Intenté levantarme. Mis piernas temblaban, pero no de cansancio, era como si estuvieran reaprendiendo el peso de la vida. Mis brazos se sentían demasiado ligeros, como si hubieran soltado una carga que habían llevado durante mucho tiempo. Cuando toqué mi vientre, sentí un vacío extraño.
no de dolor, sino de libertad. Mi cuerpo, que durante años había sido mi cárcel, ahora volvía a ser mi hogar. Cerré los ojos y repetí, estoy sana. Estoy sana. Estoy sana. Necesitaba decirlo en voz alta. Necesitaba oír mi propio milagro. El camino de regreso, la multitud comenzaba a dispersarse. Algunos aún comentaban, ¿viste lo que pasó? Dicen que estaba enferma hacía años. ¿Será verdad? Jesús, tiene algo que no entiendo. Otros me evitaban, quizás por hábito. Otros me miraban con una mezcla de respeto y temor. Otros parecían incapaces de creer lo que veían. Pero nada de eso importaba. Caminaba despacio, sin prisa. Mis pies parecían tocar la tierra de otra manera, como si todo a mi alrededor tuviera otro color. Cuando pasé junto a la fuente de la ciudad, me acerqué y miré mi reflejo en el agua. Mi rostro era el mismo, pero no era el mismo. Mis ojos tenían luz. Mis labios dibujaban una sonrisa. Mi piel parecía menos cansada. Era como mirar a una desconocida que ya había sido yo, y a la que estaba reencontrando después de mucho tiempo. Toqué el agua con la punta de los dedos. Estaba fresca. Y, por primera vez en años, no me sentí impura tocando nada. El agua no me condenaba. El agua no se apartaba de mí. Yo estaba limpia. La llegada a casa, cuando doblé en la esquina de mi calle, un frío recorrió todo mi cuerpo. No sabía cómo reaccionaría mi familia. Ellos me habían visto enfermar. Me habían visto avergonzada. Se habían apartado de mí por obediencia a la ley. ¿Cómo mirarlos a los ojos de nuevo? Me detuve frente a la puerta. La puerta que, durante 12 años, solo se abrió a medias para mí. Donde dejaban cuencos de comida. Donde los pasos se alejaban para no contaminarse conmigo. Respiré hondo. Levanté la mano. Toqué la madera. Y empujé. La puerta chirrió de una forma familiar. Y, por un instante, sentí como si el tiempo estuviera retrocediendo. Mi madre estaba en la cocina, de espaldas, amasando pan. Oyó el sonido de la puerta, pero no se volvió de inmediato. Deja la jarra sobre la mesa, dijo sin mirar. No la rompas esta vez. Pensó que era una de mis hermanas. Cuando no hubo respuesta, levantó lentamente la vista. Nuestras miradas se encontraron. Y el pan cayó de sus manos. Hija. La garganta se me cerró. Mamá, susurré. Ella llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas tan rápido que parecieron desbordar sin aviso. Su cuerpo empezó a temblar. Pero no se acercó. No sabía si podía. La ley todavía pesaba en sus gestos. ¿Estás? Su voz falló, ¿estás limpia? Sonreí. Una sonrisa pequeña, pero llena de certeza. Sí, mamá. Estoy limpia. Estoy sana. Jesús me sanó. Ella soltó un sollozo que era una mezcla de risa y llanto. Y entonces corrió como no lo hacía desde que yo era niña, y me abrazó. Un abrazo entero. Un abrazo de madre. Un abrazo de reencuentro. Lloré en sus brazos. Ella lloró en los míos. Luego, una de mis hermanas apareció, sorprendida. Después, la otra. Después, mi padre, que volvió corriendo de la calle al oír los gritos. Todos me tocaron. Me abrazaron. Me olieron el cabello como cuando era pequeña. Me preguntaron cómo, cuándo, dónde. Yo hablaba entre lágrimas, lo toqué, solo lo toqué, y me sanó. Mi padre cayó de rodillas y dio gracias a Dios en voz alta, con las manos levantadas hacia el cielo. La noticia se esparce en pocas horas, todo el vecindario lo sabía. Algunos venían a verme desde lejos, con cautela, como si quisieran confirmar el milagro. Otros me rodeaban con preguntas. Algunos lloraban conmigo. El rabino de la ciudad vino a mi casa para verificar la cura según la ley. Pero cuando miró mi rostro, lo entendió. Asintió despacio, con reverencia. Y dijo, Dios te ha restaurado. Y por primera vez desde que enfermé, me llamó por mi nombre. Aprender a vivir de nuevo, no sabía que aprender a vivir otra vez también era un tipo de sanidad. Me sentía diferente, el sol parecía más cálido, la comida tenía sabor, el aire entraba en mis pulmones con libertad, las noches eran menos pesadas, la ropa ya no me pesaba en la piel, las personas,
ya no eran muros. Podía abrazar, pisar donde quisiera, sentarme en cualquier lugar, ir al mercado, hablar con los vecinos, tocar manos, entrar en el templo. Reaprender a existir da miedo, pero también es milagroso. A veces ponía las manos sobre mi vientre solo para sentir el silencio donde antes había dolor. A veces caminaba por la ciudad como quien camina por primera vez. A veces repetía, yo no era un milagro, pero me convertí en uno. Lo que Jesús dejó en mí con el tiempo, entendí que el milagro no había sido solo físico. Él había puesto otras cosas dentro de mí: paz, coraje, valor, identidad, dignidad, fe. Ya no era la mujer del flujo de sangre. Era la mujer a la que él llamó hija. Y ese nombre nunca más salió de mi pecho. La vida no vuelve a la normalidad después de tocar el cielo. Encuentra otra normalidad, una nueva forma de existir. En los días que siguieron, me despertaba antes del amanecer. No por dolor, sino por gratitud. El silencio de la madrugada parecía diferente. Ya no le tenía miedo. Lo recibía como se recibe a un viejo amigo. A veces me sentaba en la puerta de la casa, mirando la calle vacía, y pensaba, ¿cómo pude sobrevivir durante 12 años, sin vivir? El flujo de sangre me había robado todo: mi salud, mi esperanza, mi dignidad, mis amigos, mis sueños. Pero Jesús. Él no solo me devolvió la salud, me devolvió a mí misma. Una nueva manera de ver el mundo. Veía todo con otros ojos, la luz entrando por las ventanas, los niños corriendo por la calle, las mujeres conversando en la plaza, el olor del pan al amanecer, el sonido de los pasos de mi padre volviendo del trabajo, el abrazo de mi madre, la risa de mis hermanas. Cosas simples, pequeñas, casi invisibles, que yo nunca más volvería a tratar como algo común. Hay que perder el mundo para aprender a verlo. El día que regresé al templo pasaron algunos días hasta que reuní valor. Nunca olvidé lo lejos que el templo me había parecido durante 12 años. Un lugar donde Dios estaba, pero donde yo no podía entrar. La mañana en que volví, mis manos temblaban. Mi respiración era corta. Mi corazón parecía latir en otro ritmo. Subí los escalones despacio. Me detuve en la entrada. Cerré los ojos. Y cuando los abrí, entré. El olor del incienso. La luz filtrada. El silencio sagrado. Las voces bajas de los sacerdotes. El eco de los pasos entre las columnas. Lloré. Lloré por todo. Lloré por nada. Lloré porque, en ese instante, sentí que Dios no solo me recibía, me había estado esperando. Durante 12 años, pensé que Él estaba lejos. Pero allí entendí que yo era la que había quedado prisionera de mis miedos. El milagro había comenzado antes de tocar su manto. Había comenzado cuando Él me vio. Lo que Jesús sembró en mí. A veces, la gente me preguntaba, ¿qué sentiste cuando Jesús te llamó, hija? Y nunca supe responder del todo. Hay cosas que no se explican. Se viven. Pero, si tuviera que intentar, diría que fue como si Él hubiera puesto dentro de mí un alma nueva, un nombre nuevo, un destino nuevo, un comienzo nuevo. Hija. Él podría haber dicho, mujer, señora, oye tú, pero dijo, hija. Y eso, me dio un lugar en el mundo. El futuro que no esperaba. Solía pensar que no tenía futuro. Que mi historia terminaría escondida en un cuarto oscuro. Que nadie recordaría mi nombre. Que mi vida sería solo una nota al pie, trágica y olvidada. Pero después del milagro, algo se abrió dentro de mí. Empecé a ayudar a otras mujeres enfermas. A visitar casas donde había dolor. A orar con personas que ya no tenían fuerzas. A escuchar a mujeres que sufrían en silencio, como yo sufrí. Porque quien ha sido sanado, sabe sanar. Quien ha sido encontrado, sabe encontrar. Quien ha sido amado, ya no consigue vivir sin amar. El rumor sobre las noticias sobre Jesús crecían. Cada semana escuchaba nuevas historias: sanó a un ciego, liberó a un endemoniado, alimentó a miles, calmó una tormenta, levantó a una niña de la muerte. Cada relato encendía algo en mí. Me preguntaba si Él se acordaba de mí. Si recordaba mi toque. Si recordaba el momento en que sus vestiduras me devolvieron la vida. Pero, aunque no. Yo recordaba. Y eso bastaba. La última vez que lo vi algunos meses después, lo vi de nuevo. Estaba entrando en la ciudad.
La gente corría a su alrededor. Los niños gritaban su nombre. Los ancianos intentaban tocarlo. Las mujeres lloraban al verlo. Yo estaba más atrás, pero él me vio. Sí. Él me vio. Y sonrió. No una sonrisa grande, llamativa, sino aquella misma sonrisa suave y profunda, la sonrisa de quien reconoce a alguien a quien ayudó a renacer. Llevé la mano al pecho, emocionada. Y él, por un instante breve, llevó la mano a su corazón, como si dijera, lo sé. Y luego siguió caminando, saliendo de la ciudad, yendo a cambiar otra vida, como había cambiado la mía. Mi nombre nunca quedó registrado, la gente cuenta mi historia hasta hoy. En las plazas. En las casas. En las sinagogas. En pueblos pequeños. Pero casi nadie sabe mi nombre. Algunos me llaman, la mujer del flujo de sangre, la mujer que tocó su manto, la mujer que fue sanada, la que se arrastró hasta él, la que fue llamada hija. Y está bien. Porque el día en que Jesús dijo, hija, tu fe te ha sanado, me dio el único nombre que realmente importa. Y será ese nombre, el que guardaré para siempre. Mi legado, si algún día alguien me pregunta, ¿valió la pena arrastrarte entre la gente, arriesgar la vida, romper la ley, desafiar la vergüenza para tocarlo? Sonreiré y responderé, sí. Porque en un solo toque, encontré todo lo que había buscado durante 12 años. Y si me preguntan, ¿qué aprendiste? Diré, que Dios no teme aquello que nos avergüenza. Que Él no retrocede ante nuestra impureza. Que Él no permite que muramos en la sombra. Y que basta un toque, solo uno, para que la vida empiece de nuevo. Y así terminó mi historia. No como una mujer que sufrió, sino como una mujer que fue encontrada. No como una sombra en la multitud, sino como una hija que tocó la luz. Y fue sanada, para siempre.